Diversidad en Colombia. La manera particular como han interactuado las condiciones geográficas y poblacionales del país a lo largo de la historia ha configurado una sociedad definida por la existencia de una importante diversidad cultural. Colombia es hoy una nación que sustenta su riqueza en la fortuna natural de sus tierras y en su pluralidad étnica. Colombia se caracteriza por ser un país de regiones con marcados rasgos que se explican a partir de las variaciones topográficas y se traducen en formas distintas de relacionarse con el territorio y de expresarse culturalmente. La Constitución Política de Colombia fue una de las primeras en América Latina en reconocer formalmente la plurietnia y la multiculturalidad como elementos constitutivos de la nación. En años recientes, el país ha avanzado en la definición de políticas públicas que alimenten este postulado con intervenciones precisas. Colombia cuenta con una cultura diversa que es el producto de su interesante inmigración. Porque remontándonos a la historia, la composición actual de los colombianos es producto de la conquista de los blancos europeos, en especial llegados de España, quienes a su vez trajeron esclavos africanos, y los habitantes indígenas de estas tierras. ¿Cuál fue la consecuencia de esa mezcla? Un país multiétnico con culturas y rasgos diferentes de acuerdo a cada región. En la zona andina predomina entonces la herencia europea, mientras que en la región caribeña se caracteriza por un pasado mezcla de indígena y africano. En cuanto al área que da al Océano Pacífico, hablamos de una cultura también indígena, en este caso de la Orinoquía y la Amazonía. Sin dudas, esta variedad de culturas da lugar a una gran riqueza de tradiciones, que se expresa tanto en el arte como en las artesanías, la arquitectura, la pintura o el cine y la fotografía. Según Guillermo González Uribe, determina que en Colombia se pueden hacer varias lecturas sobre la diversidad cultural, dos fundamentales. La primera basada en la necesidad de impulsar políticas culturales que respalden la declaración de la UNESCO, en la que se afirma por primera vez en el derecho internacional el derecho soberano de los países a tener sus propias políticas culturales y el carácter específico de los bienes y servicios culturales, es decir, que no sean solo productos de mercado sujetos a las leyes del mercado. La diversidad cultural de Colombia tiene varias fuentes de gran riqueza. Cerca de 70 comunidades indígenas, buena parte de ellas con idiomas propios, medicinas tradicionales de riqueza insustituible, sistema de pensamiento milenario complejo y elaborado, comunidades negras con raíces en África, con herencias religiosas y musicales de incalculable valor, mestizos con tradiciones originadas en diversos continentes, todo lo cual da como resultado un país mestizo por excelencia, multiétnico y pluricultural. La segunda tiene que ver con la urgente necesidad de preservar las culturas colombianas que hoy son objeto de exterminio por parte de los actores de la guerra que vive el país. Hablamos de los tres actores armados de este conflicto: guerrillas, paramilitares y fuerzas regulares del Estado. Las guerrillas, que en sus comienzos fueron la respuesta a la intolerancia y a la violencia ejercida por las élites sobre quienes se atreviera a disputarles el poder. Desde los años 80 entraron en un proceso de descomposición que las llevó al secuestro, la extorsión, la financiación a partir del tráfico de drogas y la intolerancia sobre todo de lo diferente, lo que las condujo al asesinato de dirigentes populares que se oponen a sus políticas, a los bombardeos, a los atentados personales y al arrasamiento de poblaciones campesinas, indígenas y negras. Los paramilitares, nacidos en esos años 80, de una funesta alianza entre narcotraficantes, militares y empresarios del campo y las ciudades, han basado su poder en la intimidación y el miedo, ganando influencia a través de las masacres, el asesinato selectivo y el desplazamiento de poblaciones enteras. El tercer actor, los gobiernos colombianos con políticas fundamentadas en la defensa de la vida, honra y bienes de todos los colombianos, pero fundamentadas en acabar la guerra con más guerra. El país ha creado diferentes políticas que apuntan al respeto
respeto a las diferencias dentro de las cuales resaltamos la Constitución Política de 1991 en el artículo 7, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8, que determina la obligación del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Y el artículo 13 determina que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lenguaje regional, opinión política o filosófica. Política pública de diversidad cultural es una política enfocada a las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, palenqueras y raciales, el pueblo gitano y los grupos en situación de vulnerabilidad socialmente diferenciados, especialmente las mujeres cabezas de hogar, los jóvenes y la primera infancia. Se fundamenta en la elaboración de condiciones para la creación y fomento de la diversidad cultural, diseño de derechos culturales individuales y colectivos que eviten la discriminación, exclusión y finalmente fomentar una pedagogía social para el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural. Las acciones están orientadas a información e investigación sobre el conocimiento de los distintos grupos sociales, la formación en programas de inclusión y la gestión de actividades adecuadas a cada tipo de población. Otras leyes que fundamentan la diversidad cultural en Colombia son la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se le da a cada pueblo la capacidad de controlar sus propias formas de vida, desarrollo económico y mantener, fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven, garantizando la protección de sus tierras, las condiciones laborales, la seguridad social, acceso a la educación y el intercambio con otros pueblos nacionales o internacionales. Ley 70 de 1993, artículo 3, numeral 1, fundamentada en el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. Ley 199 de 1995, artículo 5, numeral 3, fundamentada en la libertad de culto. Ley 992 de 2005 es un acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de la población indígena Guayú. Ley 1022 de 2006 declara el Festival de la Cultura Guayú como Patrimonio Cultural de la Nación, entre otras. Tercer actor, los gobiernos colombianos con políticas fundamentadas en la defensa a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, pero fundamentadas en acabar la guerra con más guerra.